Pues no soy María de Sol, pero vengo de Guanajuato. Algo. De Bonito León, Guanajuato. Tenemos ahí 15 años ministrando y mi esposo y yo llegamos con nuestro hijo, ahora tiene 16, tenía 1 año, ahí aprendió a caminar y empezamos el estudio en la cochera de mi suegra, en uno de los barrios más difíciles de León. Si conocen León, se llama Cuecillo. Y Dios nos ha mantenido ahí todos estos años. Y es un gozo estar aquí con ustedes. Cuando primero conocí la ciudad de León, me bajé, llegamos en camión y donde está la central camionera es un distrito, una parte de la ciudad de puro zapato, piel, bolsas, cintura. Y dije, ¡ay, de aquí soy! Aquí sí voy a vivir bien. Entonces, bueno, anoche vimos la historia de Esther, tan padre, ¿no? Así como resumió Sandy esos detalles de su vida que quizás no habíamos notado en otra lectura que le hemos dado al libro. Y hoy vengo a contarles de Lidia, y ella, su historia se encuentra en el libro de Hechos 16. ¿Por qué no buscan el pasaje? Y hoy para nuestro estudio vamos a pensar en Lidia como una buscadora de Dios. Ella buscaba a Dios. Cuando yo primero leí el pasaje sobre Lidia, yo creí que era judía, pero no. Lidia era una gentil, una persona que se había incorporado a la religión judía y ella buscaba a Dios orando junto con otras mujeres judías. Y eso captó mi atención, cómo ella llegó a conocer a Dios por medio de la persona de Jesucristo. ¿Qué tal si oramos, Señor, nuevamente pidiéndote que tú tomes control de ese tiempo, Señor, que tomes control de ese estudio? Oramos y te invitamos, Espíritu Santo, para que vengas y seas nuestro maestro, que tú seas libre de mover aquí en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y todo lo que tiene que ofrecer esa historia de Lidia, que tú nos hagas entender las verdades que hay aquí. Entonces, confiando en ti, Espíritu, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso de buscar a Dios, pues yo quisiera darles una definición de la palabra buscar. Quiere decir intentar localizar, o intentar encontrar, o intentar conseguir algo. Y en mi casa tengo algunas plantitas. La verdad, nunca he sido de plantas, se me mueren, yo no soy buena. Mi esposo es el que me dice, ya la estás ahogando, déjala, o esa está seca, échale más agua. Y ya como que le estoy agarrando la onda. Pero tengo una suculenta. Y como saben, las suculentas que son bien aguantadoras, ¿verdad? Entonces me ha durado. Pero esa suculenta, por la posición que la puse, empezó a crecer totalmente de lado. Totalmente de lado. Y yo la estaba viendo y dije, qué chistoso. Y sabemos el por qué, ¿verdad? Esa planta busca, ¿qué? Los rayos de sol, ¿verdad? Entonces, de un lado, totalmente de sombra, y cuando pega el sol en la mañana empieza a ladear, a inclinarse hacia lo que necesita. Las plantas desérticas también echan sus raíces hasta lo más profundo, hasta encontrar agua, humedad, porque buscan lo que necesitan. Su necesidad las impulsa a buscar, ¿no? Y el ser humano y las mujeres tenemos una necesidad no resuelta, una necesidad. Si es que no hemos recibido a Cristo, esa es la primera necesidad, de establecer una relación con Dios por medio de la persona de Jesucristo. Pero quizás tenemos otras necesidades y esas necesidades nos impulsan a inclinarnos hacia lo que es la respuesta a Dios, ¿no? Tenemos una inclinación hacia el pecado también,
pero la necesidad puede ser un motor para empujarnos, ¿no? Y es por eso que la gente busca lo espiritual, busca muchas cosas espirituales. Hoy en día, el hecho de que tú estás aquí quiere decir que estás buscando de Dios. Yo no sé si todos aquí ya conocen de Cristo, ya lo han recibido, pero si no, el hecho de que estás aquí quiere decir que estás buscando a Dios. Se oye también en el mundo gente que viaja por todos lados, ¿no? Buscando una experiencia espiritual, quizás algún encuentro con Dios. Incluso hay un movimiento en las iglesias evangélicas y ellos se ponen el nombre de seeker friendly. ¿Qué quiere decir? Amigable a los buscadores. Y déjame decirte que toda iglesia evangélica es amigable a los buscadores. Queremos que la gente venga y conozca del Señor. Entonces, hablando de Lidia, la Biblia la describe como alguien que adoraba a Dios. Y esa frase, como les comenté en mi estudio y buscando, habla de una persona, la Biblia se usa en la Biblia para referirse a una persona que fue incorporada a la religión judía, que no es judía por nacimiento, es gentil, ¿no? Y Lidia tenía esa necesidad no resuelta, no tenía una relación con Dios por medio de Jesucristo, pero ella buscaba con las otras mujeres judías. La respuesta era Jesucristo, aunque ella no lo sabía. Y vamos a ver eso en el pasaje. ¿Qué tal si leemos en el 16, del 11 al 15? Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotraquia. Y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entran en mi casa y posan. Y nos obligó a quedarnos, ¿no? Entonces ese capítulo relata el segundo viaje misionero de Pablo. ¿Sí? Y en los versículos 9 y 10, aunque no los leímos, habla de una visión que Dios le dio a Pablo. Fue de noche que tuvo esa visión y vio un varón macedonio en pie. Y dice el texto que rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dice el texto que cuando vio la visión, enseguida procuró partir para Macedonia. Y me sobresalen esas palabras enseguida. Habla de prisa, ¿no? Inmediato hicieron preparativos para ir a Macedonia. ¿Por qué? ¿Por qué tan pronto? ¿Por qué tanta prisa? Dice el pasaje que dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos, ¿cuál cosa? El Evangelio, lo dice el versículo 10. El Evangelio. Y quizás podemos creer que todos sabemos qué es el Evangelio, pero puede que no. Y por eso les voy a decir qué es el Evangelio, ¿sí? Lo más sencillo son buenas nuevas, son buenas noticias. En 1 Corintios 15, Pablo también escribiendo a la iglesia en Corinto, escribió eso en los versículos 3 y 4. Dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que dice conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces esa es la esencia del Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo conforme a las Escrituras. Eso es muy importante porque todo pasó y sucedió conforme a lo que había escrito, ¿sí? Pero para que sean buenas noticias, tiene que haber ¿qué?
malas noticias, ¿sí? Y no sé cuál quieren primero, las buenas o las malas. No, ya les di las buenas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí van las malas. Las malas noticias son que todas, cada una de nosotras hemos pecado. Hemos pecado. La Biblia dice que no hay ni una o uno justo, ¿sí? Todos hemos fallado. Y ese pecado ha roto la relación que deberíamos de tener con Dios. Sabemos que en la creación todo fue perfecto, una relación perfecta, pero entró el pecado. Y eso rompió lo que deberíamos de tener. Y esa nos separó de Dios. Hay una separación con Dios. Y la Biblia nos enseña que alguien tiene que venir a rescatarnos. Alguien tiene que venir a pagar ese precio que merece nuestro pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, alguien nos tiene que rescatar. Si no, estamos destinadas a ir al infierno. Y la única persona calificada para hacer esa obra y ese trabajo es Jesucristo, ¿sí? Porque Él sí vivió aquí sin pecado, totalmente intachable, limpio, ¿sí? Ese fue el mensaje que Pablo llevó a Macedonia con tanta prisa. O sea, inmediato procuró ir y llevar ese mensaje. Entonces el versículo 11 nos dice que zarparon de Troas con rumbo directo a Samotraquia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos. Y me encanta esos puntos geográficos. El Espíritu Santo es tan específico en su viaje, exactamente las paradas que hicieron, ¿no? Y a la vez me hizo pensar en otro siervo de Dios, profeta de hecho, que cuando Dios puso un llamado en su vida para servirle y para ir a llamar a la gente al arrepentimiento, ese profeta fue en la dirección contraria a lo que Dios le había dicho. Ya saben de quién hablo, ¿verdad? De Jonás. Jonás, Dios dijo, ve a Nínive, diles, arrepiéntense. Y Jonás fue al sentido contrario, ¿verdad? Entonces yo me hice la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Soy yo una Pablo? Así con prisa y con intención y determinación voy hacia donde Dios me llamó, o soy una Jonás, ¿no? Que Dios me llama y digo, no creo que esa fue la voz de Dios, o por miedo evito, le saco la vuelta a la que Dios me está llamando a compartir, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Cuál de los dos soy? Y he notado en mi propia vida que a veces soy una Pablo y a veces soy una Jonás, ¿sí? Yo pongo pretextos, no quiero cumplir con lo que Dios me ha llamado a hacer, y a veces sí, Dios me llena con un denuedo y voy y hablo con seguridad y confianza, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que aprender a escuchar el Espíritu de Dios, y en todas esas como impresiones en nuestro corazón para obedecer a Dios, a hacer algo, sea cual sea, de vez en cuando vamos a errar, vamos a fallar, vamos a decir, esa no fue la voz de Dios, pero podemos, como aprendimos en el año de oración, las que lo tomaron, podemos afinar a nuestro oído a la voz de Dios y aprender a obedecer. Un pastor dijo una vez, hay una sola cosa más difícil que estar en la voluntad de Dios, y es estar fuera de ella, ¿sí? Y Jonás comprobó eso. Él comprobó que era más difícil estar fuera de la voluntad de Dios que haberlo obedecido e ido, ¿sí? Dice que Filipo era la primera ciudad de la provincia de Macedonia y que estuvieron ahí algunos días. Ahora, Pablo obedeció, o sea, fue directo a Macedonia, no titubeó, pero no quiere decir que hubo éxito y resultados luego. Yo no creo, y sé, Lidia no fue la primera persona con quien habló y compartió el evangelio. O sea, no es como que llegó y Lidia ahí en la cara, misión cumplida. No, tuvo que esperar todavía en Dios para los resultados.
mujeres cristianas, si tenemos una convicción, algún llamado de Dios, algo que Dios nos ha mandado a hacer, necesitamos obedecer y tener esa paciencia y esperar esos tiempos de Dios cuando Él ya pone la persona adecuada. ¿Sí? Dijo un comentario, bueno, quizás Pablo pensó el primer día al llegar, ¿dónde está ese varón que rogaba y decía, ven, ayúdanos a Macedonia? No, o sea, a lo mejor empezó a dudar de ese llamado de Dios. Y un comentarista dijo, tal parece que el varón Macedonia vino a ser una mujer, ¿verdad? No lo sabemos, pero puede que sí. Y el texto dice que Pablo y los que lo acompañaban salieron fuera de la ciudad. Eso fue un sábado y tiene sentido, ¿verdad? Que las mujeres judías oraban en un sábado junto al río. Y el hecho de que eran mujeres orando junto al río quiere decir que no había sinagoga en Filipo. La ciudad de Filipo era predominante romana. ¿Sí? Entonces, el hecho de que no había sinagoga judía para los judíos quiere decir que ni siquiera habían 10 varones judíos como para hacer esa sinagoga y poder tener algo establecido ahí. Y pensando en Lidia, que era gentil, yo me pregunto cuántas influencias tenía ella en su vida antes de como arrimarse al Dios de los judíos. Ella era, bueno, entonces no había sinagoga, ahí están las mujeres orando junto al río y dice que hablaron con las mujeres, plural, más que Lidia. También cuando di la primera lectura a ese pasaje, dije, pues Pablo y Lidia, cara a cara, él diciéndole y así. No, Pablo habló a las mujeres, ¿no? Y solo se nos menciona la historia de Lidia. No sabemos cómo reaccionaron o respondieron las demás. Y el Espíritu Santo identifica a Lidia y en eso nos da unos datos acerca de ella. Nos da su nombre, obviamente, Lidia. No menciona esposo ni hijos, pero sí menciona familia. No sabemos cuál familia estamos hablando. Nos menciona su ocupación. Dice que vendía púrpura. ¿Y por qué es eso importante? El hecho de que ella vendía púrpura quiere decir que estaba muy bien económicamente, estaba muy bien acomodada. ¿Sí? El comentarista David Gusick dice que cualquiera que vendiera púrpura comerciaba con un producto valioso y lujoso. Los tintes utilizados para hacer la púrpura eran muy caros y muy apreciados. Entonces, eso debe de asentar en nuestro corazón la verdad de que el dinero no resuelve las cosas. ¿Sí? Porque seguramente ustedes como yo he pensado que si tan solo tuviera más, estaría feliz, no tendría X problema, no tendría que preocuparme, ¿verdad? Y esa es una mentira del diablo. Arroja por la ventana la idea de que podemos ser felices con dinero. Lidia estaba muy bien económicamente y aún así hubo un momento en su vida, no sabemos cuándo, pero cuando ella se dio cuenta que necesitaba conocer el Dios del universo y sabía que ese Dios era el Dios de los judíos. Entonces, recordemos eso, ¿sí? Nos da su lugar de origen, Tiatira, que es Turquía. Y luego nos da 3 datos muy importantes acerca de ella. Número 1 dice que adoraba a Dios en el pasaje. Dice que, número 2, estaba oyendo. Y número 3 dice que Dios abrió su corazón para que estuviera atenta. Esa frase, adoraba a Dios, ya lo mencioné, que los estudiosos dicen que se usaba para hablar de un prosélito, una persona incorporada a la religión judía, ¿sí? Y como ya comentamos, ella llegó a buscar el Dios de los judíos, el Dios del universo, y tratar de establecer una relación con Dios. Ella se incorporó a una religión que le era ajena. Ella no conocía todos los ritos y tradiciones de los judíos.
Y quizás tú también, como Lidia, quizás te has incorporado a algo ajeno, ¿no? Quizás te es diferente. Yo crecí en un hogar católico. Yo crecí yendo, aunque sea en California, soy de Los Ángeles, yo crecí yendo a misa cada 8 días. Primera comunión, bautismo, todo. O sea, yo crecí en eso. Entonces el cristianismo no es algo en que yo crecí. Me era ajeno en algún momento, ¿sí? Pero no se trata de la religión o del cristianismo, sino de la persona de Cristo. Y yo te digo, si tú te sientes como Lidia incorporada a algo ajeno, bienvenida al club. Bienvenida al club, qué bueno. Estás en el lugar correcto porque se trata de Cristo, de conocer a la persona de Cristo. Si algo en la Iglesia Católica me enseñaron muy bien, que mi pecado no era agradable a Dios, que yo merecía el infierno, tenía eso súper consciente, que yo merecía un castigo, pero lo que me hizo falta y esa necesidad me impulsó a buscar a Dios fue la de no saber cómo reconciliarme con el Padre. Yo sabía que estaba mal, pero no sabía qué hacer al respecto, sino seguir tratando de cumplir en la iglesia y sin resultados, sin una paz, ¿sí? Bueno, eso es de adoraba a Dios. Número 2, estaba oyendo. Otro dato de Lidia es que estaba oyendo, ponía atención. ¿Y cuántas veces estamos escuchando, pero no oyendo? Yo soy culpable. Y pasa mucho en mi casa, con mis hijos, bien seguido. Me escuchan, pero no me oyen. ¿Sí? Escuchan mi voz, conocen mi voz, pero no me oyen. ¿Y cómo puedo saber que no me están oyendo? Simplemente porque no hacen lo que les pido. ¿Sí? No obedecen, no hacen lo que les estoy pidiendo. Entonces, creo que también en nuestra relación con Cristo, puede que estamos escuchando, pero no oyendo. Y se va a notar en nuestra vida diaria, nuestra obediencia. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo? Eso puede ser un filtro para saber si estás realmente o estoy yo realmente escuchando a Dios. Y número 3 dice que Dios abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Chicas, no somos robots. No somos las que conocemos o hemos llegado a los pies de Cristo. También existe una responsabilidad para aceptar esa verdad, para aceptar ese regalo y esa invitación de Jesús. Dice que Dios abrió su corazón para que estuviera atenta. Porque si esas 3 cosas están operando, buscar a Dios, estar oyendo y estar atento que Dios nos ha abierto el corazón, la única respuesta que queda es recibir a Jesús, es venir a Jesús, ¿sí? Porque hay quienes que tú compartes y no están buscando de Dios, realmente no te están oyendo y Dios quizás no ha abierto su corazón para estar atenta y te mandan por allá, ¿verdad? O sea, no te quieren escuchar. Pero ¿qué creen? No sabemos de todos los que compartimos quién es quién. Yo no sé quién tiene su corazón ya preparado para recibir ese mensaje. Y yo no sé quién quizás no está listo, ¿no? Entonces nuestra chamba es compartir, es dar ese mensaje, el evangelio, ¿sí? Bueno, entonces, eso de recibir a Cristo. El apóstol Juan en su primer capítulo, en el versículo 12, dijo que a todos los que recibieron a Cristo se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y también les quiero decir que no nacemos como hijos de Dios. Muchas ya lo saben, muchas no saben. El mundo nos quiere hacer creer que todos somos hijos de Dios y por el hecho de haber nacido en ese mundo, Dios está a nuestro lado. Pues la Biblia nos dice que es un derecho que se nos da, se nos concede y con una condición de recibir a Cristo. Esa es la condición para ser un hijo de Dios. Aunque yo quisiera, no puedo ir con el más rico del mundo y decir, soy tu hija y quiero heredar todo lo que tienes.
no puedo, no tengo ese derecho porque no soy su hija, pero en Dios podemos heredar todas las riquezas en Cristo Jesús. Esa es la condición de recibir a Cristo. Y creo que Lidia, en ese encuentro con Pablo compartiendo a las mujeres, ella dijo, voy a recibir a Cristo. Su corazón ya estaba preparado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso de recibir a Cristo? La palabra en el griego es lambano y tiene muchos significados posibles, pero uno que aplica aquí es darle acceso a uno mismo. Darle acceso a uno mismo. ¿Nunca has estado en un lugar donde no tienes acceso? Les cuento que la semana pasada nos tocó una cita en la embajada en Guadalajara con mis hijos para renovar pasaportes y lo demás. Y yo no había llenado las solicitudes bien, correctamente. Entonces, primero esperamos afuera, ¿no? Bien formaditos, esperando. Y es una embajada, entonces hay seguridad y todo. Pasamos al primer filtro de seguridad, todo bien. Llegamos al segundo filtro, se dan cuenta que no tengo bien las solicitudes para la documentación pues, que requieren. ¿Y qué pasa? No nos dieron acceso. Fue en vano el viaje a Guadalajara, que de León a Guadalajara son 3 horas, y casetas ni se diga, o sea, fue en vano el viaje. Entonces no nos dieron ese acceso para adentro y no nos quedó de otra sino salir. Yo quería pelear, pero no, salimos. Entonces, o quizás has llegado a tu casa sin llaves, no tienes acceso, no puedes entrar. O quizás una cuenta en línea que se te olvidó la contraseña, no tienes acceso, ¿sí? Ese acceso habla de dar apertura, ¿no? A Jesús y tenemos que hacerlo con la persona de Jesús. ¿En qué consiste eso de dar ese acceso? Primero, necesitamos reconocer nuestra necesidad de Jesús. Y para eso, para reconocer que yo soy una pecadora y que necesito reconciliarme con Dios, no por mis propios buenas obras o méritos, sino por medio de Jesucristo, entonces eso requiere de mi humildad. Humildad. Tengo que morir a todos mis pensamientos y expectativas para darle acceso a Jesús. Y necesito entender también que mi búsqueda, como la de Lidia, ha sido inadecuada. Lidia buscaba de Dios, pero era inadecuada su búsqueda porque le faltaba la persona de Jesucristo. Número 2, ¿qué implicará dar ese acceso a Jesús? Implicará dejarlo entrar y conocer cada rincón de nuestro corazón, ¿no? Y quizás ya tiene tiempo que le has dado acceso a Jesús, que tú ya lo has recibido como tu Señor y Salvador, pero quizás le has cerrado con llave tu corazón. Quizás ya Él no tiene esa libertad, Él no tiene esa apertura para entrar y conocer cada rincón. Quizás hay una, como cuando estudias Navegantes, ¿no? Y habla de eso de nuestro corazón como con habitaciones, sala, closet, todo eso. Quizás le estamos como guardando, estamos guardando algo en nuestro corazón que no queremos que sepa, ¿no? Dele acceso nuevamente a tu corazón, ¿sí? Que Él conozca cada rincón y pueda hacer esa limpieza. Y número 3, ¿qué resultado dará ese de recibir a Cristo, de darle acceso? El resultado será terminar de buscar a Dios sin la persona de Jesucristo. Cuando Jesucristo viene a ser parte de la ecuación de todo lo que estoy haciendo, entonces ya me he encontrado con Dios Padre, ¿sí? Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre, ¿no? Entonces esa ya para Lidia se acabó, ¿sí? Hubo una plenitud ya de conocer al Padre por medio de Jesucristo. Entonces nos pregunto, ¿hemos dado acceso a Cristo? ¿Tiene las llaves de nuestro corazón? ¿Nos conoce mejor que a cualquier persona? Claro que tiene ese conocimiento, pero ¿nosotras le estamos dando ese acceso a Jesús? Jesús, cuando estaba hablando a los religiosos de su tiempo, en Juan capítulo 5, él les dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben.
Es la misma palabra, no me dan acceso, no me reciben. Dice, si otro viniere en su propio nombre, a ese sí reciben. Y pensando en eso dije, ¿cuántas cosas le hemos dado acceso en nuestro corazón? ¿Sí? Menos a Jesucristo. También en la oficina para sacar mis hijos tienen la doble ciudadanía. Entonces tienen pasaportes mexicanos y americanos y tenemos que estar renovando los dos, es un lío. Pero también en la oficina de los pasaportes mexicanos de Relaciones Exteriores, esperando, veo a la señora adelante de mí y tenía en su celular un video de una que estaba leyendo las cartas tarot. ¿Sí? Y ahí está, un buen rato la señora con el celular así, escuche, y dije, ¡ay no! O sea, eso le está dando acceso, la señora le está dando apertura a todas esas cosas. También en el avión, van a pensar que soy muy como... Pero no lo puedo evitar, estaba el señor ahí con su celular mensajeando y yo aburrida, pues, estaba así como que... Bueno, no creo que me vaya a escuchar. Él estaba chateando pero bien rápido, mandando mensajes y no dejaba no puso su celular en modo avión hasta que se despegó. Entonces ahí estaba él y yo viendo y que canalización espiritual y una chica que no, pues ya solo quiero atraer cosas buenas y él, tienes a tu ángel de guardia, tu maestro Jesús y el arcángel Miguel como que de tu respaldo y a tu ayuda, poniendo a Jesús en el mismo nivel. Esas son las ondas que hay hoy en día. Esas son las ondas que la gente está dando acceso completo en sus corazones. ¿Para qué? Para encontrarse con Dios y tener paz. No tienen paz. Esa chica con quien estaba mensajeando, ella estaba, por los mensajes, ¿verdad? Yo vi que estaba muy mal, ¿no? Entonces, él tratando de como guiarla y todo equivocado. Pero yo sé que Dios promete que los que le buscan de corazón serán hallados, le hallarán a Dios, ¿no? Entonces Dios es tan bueno y misericordioso para presentarse con la gente. Entonces, ¿a quién o cuáles cosas estamos dando acceso? Programas de las mañanas, ¿no? De repente se ve lo que ponen en esos programas y son las mismas cosas. Intentos de tener una experiencia espiritual. Bueno, finalmente dice el texto que Lidia fue bautizada y esto nos evidencia su conversión genuina. Lidia recibió a Cristo en su corazón y su primer acto de obediencia fue de bautizarse. Hubo una conversión genuina y se comprobó por su obediencia, ¿sí? Y dice que Lidia invita a Pablo y a sus acompañantes a hospedarse en su casa. Dice, si me han encontrado o hallado fiel. Y dice que los obligó a quedarse en su casa. Y el pastor Chuck Smith dice que era buena vendedora. ¿Sí? Vendía púrpura y buena vendedora. Ándale, si me han encontrado, hallado fiel, quédense, ándale, la podemos imaginar, ¿verdad? Hay lugar, no se vayan aquí. Ok, muy bien. Entonces, esa es la historia de Lidia. Y tomando todo eso en cuenta y pensando en nuestras vidas, tanto como las que no conocen de Cristo aún y las que sí conocemos de Cristo, me hice pensar en cómo podría haber sido diferente la historia de Lidia. ¿Podría Lidia no haber estado oyendo? Y quizás podría haber resistido ese mover de Dios con pensamientos como, habrá tiempo para pensar en esas cosas, ¿sí? Yo conozco a Dios, yo conozco de Dios, adoro a Dios, no necesito más que esto. Soy buena persona, pues mira lo que tengo.
yo estoy bien, yo creo que Dios me acepta así. Y con un mar de pretextos la gente resiste ese mover de Dios en el corazón, ¿sí? Y como les comenté, ¿cuántas mujeres estaban ahí orando? ¿Cuántas mujeres no escucharon el mismo evangelio, el mismo mensaje que Lidia? Y solo nos señala a Lidia. No sabemos qué pasó con las otras. Y podemos llegar a convencernos que Jesús realmente no es el único camino. No puede ser así. No puede ser que Él sea exclusivamente la única manera para llegar al Padre. No lo creo. Y empezamos a callar el Espíritu, callar ese mover de Dios en nuestras vidas. Y intentamos a tener una relación con el Padre por medio de nuestros propios esfuerzos, intentos. Muchos tratan de corregir comportamientos. Sé que mentir es malo, entonces ya no voy a mentir. O sé que gritar es malo, entonces ya no voy a gritar. Y tratan de corregir ese comportamiento, ¿no? O sienten esa necesidad y dicen, no, ahorita no. Y bueno, lo voy a hacer a mi manera. Mejor voy a ayudar a los pobres. Y voy a visitar a los hospitales. Y empiezan a tratar de hacer buenas obras, ¿sí? O incluso algunos, como los que hemos crecido en la religión popular, pensamos que voy a volver a mis raíces, a lo que me inculcaron. A lo mejor por ahí siempre ha habido una respuesta y me la ha faltado, ¿verdad? Y Jesús dijo en Mateo 11, ¿por qué no buscan Mateo 11? Mateo 11, 28. Jesús hace una invitación aquí tan poderosa, tan impresionante, Él mismo denotando su autoridad, Él mismo diciendo, yo soy quien digo que soy, en otras palabras. Dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cansados, y yo les haré descansar. Jamás yo, Katie, jamás me atrevería a decirles, vengan a mí y yo les haré descansar. Jamás, solo Jesús puede hacer esa invitación. Y ¿sabes lo que cansa mucho, pero muchísimo, amiga? Tratar de establecer una relación de Dios sin la persona de Jesucristo, o tratar de satisfacer una necesidad espiritual sin la persona de Jesucristo. ¿Y por qué nos deja cansadas y trabajadas? Porque depende de uno mismo, depende de nosotras. Es ahora yo vengo a ser la autora de mi historia, ahora yo vengo a ser la autora de mi supuesta fe, cuando la Biblia dice que Jesús es el autor, ¿sí? Y yo vengo a ser la que está escribiendo según, ¿verdad? Todo lo que quiero que pase. Y esto sí, agota, cansa, agobia, aflija, ¿sí? Depende de mi conocimiento, de mi sabiduría, de mi poder, de mi habilidad, de mis ideas y de mis teorías, ¿sí? Y no tiene fundamento. ¿Qué fundamento tengo yo? ¿En qué me baso para decir que yo puedo arreglar una situación, una necesidad espiritual por medio de mis propias fuerzas? Y esas palabras trabajado y cansado. Trabajado quiere decir cansarse de esfuerzos, ¿sí? Y cansado quiere decir cargar a uno con una carga, ¿sí? Estar así cargados. Y habla de ritos y preceptos sin fundamentos. Entonces podemos cargarnos de muchas ideas, de muchos ritos y preceptos que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Y yo estoy segura que Lidia estaba trabajada y cansada. No me queda duda. Lidia estaba trabajada y cansada, y cuando Pablo vino con ese mensaje del Evangelio, ella dijo, yo quiero, ¿sí? Porque había buscado a Dios sin los resultados que ella esperaba. Allá en León, mi familia y yo nos hemos cambiado, no sé si debería decir el número, pero
De 13 a 14 veces. Yo creo que 14 en 15 años que tenemos ahí. Ya tenemos casa, gracias a Dios. Dios proveyó, ya tenemos casita. Pero nos mudamos muchas veces y algunas yo fui la que no me gusta aquí. Mi esposo, ahí vamos, moviéndonos. Y a veces mi esposo, no me agrada aquí, ay, ahí vamos cambiándonos. O la iglesia cambió de lugar y ahí vamos siguiendo la iglesia. Y no sé, pero tuvimos ese patrón de cambiarnos mucho. Pero tuvo su lado bueno y positivo, porque con cada mudanza yo me deshacía de cosas. Yo dije, esa blusa ya no me la puse, esa ropa no le quedan a los niños, esas vasijas ya nunca las he sacado, y así, o sea, limpiando. ¿Por qué? Porque yo no quería empacar y cargar cosas que no me servían. Yo dije, no, la mudanza es bien pesada y para andar cargando y acomodando cosas que no he usado en 1 año, 2 años, 5 años, yo dije, no tiene chiste. Entonces yo me deshacía de muchas cosas cada año y nunca tuve así como un closet de quién sabe qué hay ahí. O sea, yo sabía dónde estaban las cosas porque cada año tenía que acomodar nuevamente, ¿no? Y yo creo que muchas veces nos hacemos de muchas cosas en nuestro corazón. Muchas veces tenemos ahí cosas guardadas. ¿De qué estoy hablando? Puede que tengamos unos afanes, ansiedades que estamos ahí guardando y no queremos entregar a Dios. O quizás tenemos alguna herida antigua que no hemos como tratado y ahí estamos como envolviéndolo en un papel y empacándolo en una caja y ahí teniéndolo guardado, ¿no? O quizás hasta un pecado, ya sea un pecado actual que no queremos dejar, o un pecado del pasado que nos agobia y nos aflige y por qué hice yo, y estamos así cargando con muchas cosas. Y nos hemos olvidado que Jesús dijo, vengan a mí, venid a mí. Quizás las que no conocen de Cristo, quizás te has hecho de muchos ritos, tradiciones, preceptos y estás cargando con eso, ¿no? Como Lidia, no lo sé. Pero somos capaces de poner muchas expectativas sobre nosotras mismas que nunca fueron de Dios. ¿Qué te tiene cansada? ¿Qué estás cargando? ¿En qué estás trabajando y dándole más duro y para agradar a Dios? Cuando Jesús dijo, ven a mí, yo les haré descansar. Ríndete a Jesús, dele nuevamente acceso a tu corazón, ¿sí? Porque cuando me rindo a Jesús, cuando dejo a un lado mis intentos y mis esfuerzos humanos, entonces Él toma la carga y el peso y el mío y se lo pone solo. Sí, es lo que hizo en la cruz. Tomó todos los pecados del mundo sobre sus propios hombros. Llama a los trabajados y cansados y viene con una promesa. La condición es venir, ¿sí? Aceptar esa invitación. La promesa, el resultado es descansar. Les haré descansar. Y habla de darnos cesar de cualquier labor, dar frescura, dar calma y una expectación, paciencia. Quiere decir que descansamos porque esperamos en Dios con paciencia, porque esa carrera es de toda la vida, ¿a poco no? Es de toda la vida, tenemos que permanecer. Y en Cristo Jesús basta y se acaba todo intento humano de agradar a Dios. ¿Qué puedes tú, qué puedo yo ofrecer a Dios que sea más santo, más perfecto, más cercano a su corazón que la muerte de su propio Hijo? Ponlo en la balanza. ¿Qué le puedes ofrecer a Dios que sea mejor que eso? Nada. ¿Por qué tratamos de ofrecerle a Dios algo que no compara y jamás comparará con su Hijo, con la muerte de su Hijo? ¿Qué quiere Dios de mí entonces? Solo quiere tu corazón. Quiere tu corazón. Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y eso es lo que Dios requiere de nosotras.
Y esa es la manera para resolver una necesidad espiritual, una necesidad en nuestras vidas, la necesidad de quizás reconciliarnos con el Padre, si es el caso, que no has recibido a Cristo, o la necesidad con la que tú estás cargando hoy. Esa es la respuesta para resolver. Y al venir a Jesús, ahora sí, tenemos paz con Dios. Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí Jesús no lo deja ahí solamente venir a mí, sino, ¿qué más dice en el 29? Dice llevar mi yugo, ¿sí? Mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Qué es un yugo? A lo mejor ya lo saben ya, pero yo lo quiero decir. Un yugo es aquel instrumento de madera, ¿verdad?, que une a dos animales para el arado del campo. Yo crecí en ciudad, yo no sabía nada de eso. Cuando yo voy aprendiendo esas cosas de campo, ¡wow! ¡Qué padre!, ¿no? El yugo. Mi esposo sí es de un rancho, su familia tienen tierras y todo, pero yo no sé nada de eso. Pero los mantiene al mismo ritmo, jalando igual. Y Jesús nos invita a ponernos en su yugo y jalar igual con Él. ¡Qué padre!, ¿no? Nos dice, ven a mí. ¿Estás trabajada? ¿Estás cansada? Ven, yo les hago descansar. Y ahora que estamos descansadas, vamos a ponernos el yugo y vamos a jalar igual. Y vamos a caminar al mismo ritmo. Tú conmigo, ¿sí? Tú conmigo vamos a andar. ¡Qué padre! Pero para estar unida a Cristo, necesito pasar tiempo con Él. ¿A poco no? ¿Sí? Necesito conocerlo. Dijo, aprendan de mí. Mientras estamos jalando en ese yugo, aprendan de mí. Vamos a aprender juntos, ¿sí? Bueno, Él no aprende, ¿verdad? Nosotras aprendemos. Pero necesito pasar tiempo con Él. Jesús nos invita a tener una relación con Él, a conocerlo y estar juntas a Él. Imagínate estar lado a lado con Jesús. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué observarías en Él? ¿Qué escucharías de su boca? ¿Sí? Y comienza esa relación con Jesucristo y es la manera en que conocemos a Dios. Y ahora sí busco a Dios. ¿Sí? Ahora sí yo busco a Dios, pero estando en Cristo Jesús. Ya no busco en base o con el fundamento de mis propios esfuerzos e intentos. Ahora estando en Cristo Jesús, voy conociendo a Dios y hay resultados en nuestras vidas. ¿Sí? Él dijo, soy manso y humilde, aprendan de mí. Soy manso y humilde. Y nuevamente dice, hallarás descanso. Jesús sabe que la gente está trabajada y cansada. Y 2 veces dice, hallarás descanso. ¿Por qué? ¿Por qué hallaremos descanso? Porque su yugo es fácil y su carga ligera. ¿Sí? Dice, no te preocupes, mi yugo no es... La Biblia dice que no es gravoso, no son gravosos los mandamientos de Dios. El caminar con Cristo no es pesado. Así que ven a Jesús. Ven a Jesús, es una invitación, pero una invitación la tenemos que aceptar. Lidia sí la aceptó. Lidia aceptó ese susurrar en su oído. Ven a mí, ven a Jesús. ¿La aceptarás tú? ¿La aceptaré yo? Y anoche María invitó a las que no conocían de Cristo. Sí, en tal caso que no estabas anoche, no estabas anoche y no conoces, no has recibido a Jesús, no le has dado ese acceso de a primera vez para conocer de Dios. Yo te invito, después del tema, creo que va a haber un pequeño break, yo quiero hablar contigo, me encantaría platicar contigo para que tú recibas a Cristo. Pero las que conocemos de Cristo y ya lo tenemos en nuestras vidas, ¿te has quitado de su yugo? ¿Sí? ¿Te has adelantado quizás? Ahorita Jesús, tú allá y yo voy a arreglar aquí adelante mientras tú llegas. O quizás te has quedado atrás, ¿sí? Te quitaste ese yugo y dijiste, no, ese ritmo es bien, no, yo no quiero, ¿verdad?
Yo te animo a que te pongas otra vez el yugo de Jesús, que empieces nuevamente a pasar tiempo con Él, a alimentar esa relación con Jesús y para encontrarte en el ritmo de Él, porque ahí es donde hay descanso. Adelantándonos nos vamos a cansar y vamos a estar trabajadas, y quedándonos atrás también nos vamos a encontrar trabajadas y cansadas, pero si nos mantenemos al ritmo de Jesús, ahí es donde hay descanso para nuestras almas, ¿sí? Porque su yugo es fácil y su carga ligera. ¿Oramos? Señor, gracias nuevamente por tu hermosa palabra. Gracias porque eres tan lindo con nosotras, Señor. Eres tan suave con nuestros corazones. Sabes que somos frágiles y débiles y que nos lastimamos muy fácilmente. Y vienes y dices, ofreces una invitación, ven a mí. Ven y yo te haré descansar. Y eres tan caballeroso. No nos obligas, Señor. Pero yo te pido que podamos entender que tú eres la persona, ese lugar donde encontramos descanso y alivio y resultados y paz, Señor. Recuérdanos de manera constante, Señor, que tú eres la respuesta. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.